hemos ido viendo las características, funciones de cada uno de los lípidos y estaban también ustedes revisando en algunos grupos, un poquito dando lectura a lo que son las lipoproteínas. Entonces yo aquí voy a hacer como un resumen de lo que ya ustedes también habían hecho lectura. Bueno, las lipoproteínas, que estas son macromoléculas, son unas proteínas que son encargadas de transportar a los lípidos en la sangre, porque ellos no son solubles en el agua, por lo tanto no pueden andar solos ahí en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, estas lipoproteínas son las que se encargan del transporte de ellos. Algunas, tenemos diferentes tipos, enseguida vemos la clasificación. Ya estas macromoléculas entonces que están formadas por proteínas y por lípidos. Ya ellas tienen en su estructura proteínas y tienen lípidos. Dependiendo del tipo de lipoproteína, va a haber algunas que van a transportar mayormente colesterol libre, colesterol esterificado y otras que van a transportar principalmente triglicéridos, ¿ya? Por todo el organismo se van a encargar de transportar. Entonces veamos cómo se clasifica. Ese es un concepto. La estructura. Aquí hay una imagen de la estructura de la lipoproteína mostrando que tienen una parte que es proteica, ya, donde tienen ciertas proteínas que las llamamos apoproteínas, a las proteínas que están aquí en las lipoproteínas. Y que dependiendo de ese tipo de proteínas, que aquí se llaman apoproteínas en la lipoproteína, dependiendo de eso, va a tener también diferente afinidad para transportar ésteres de colesterol, ya sea hacia los tejidos periféricos o hacia el hígado para que se metabolicen, ¿ya? Esperen un minutito. Quiero ver los valores de referencia aquí. Un ratito. Esto es para bioquímica, pero yo de aquí quiero sacar solo lo que necesitamos. Vamos con el perfil diabético. Aquí está. Para tener un poquito de lo que solo necesitamos nosotros aquí. Entonces, esas apoproteínas, esas proteínas van a ser diferentes en una lipoproteína y en otra. Va a haber algunas que van a tener afinidad para transportar principalmente triglicéridos. Va a haber otras que van a tener afinidad principalmente para transportar colesterol, ¿ya? Y así, unas van a transportar una cosa, otras van a tener fosfolípidos, ¿ya? Van a transportar fosfolípidos y de esa manera van a ayudar a que todos los lípidos puedan ser transportados en el plasma sanguíneo, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Constan de un núcleo central. Ese núcleo central constituido por triglicéridos, colesterol esterificado y colesterol libre. Una capa intermedia de fosfolípidos. Los fosfolípidos son estos redonditos, ¿no ve? Pues ya los conocemos ahora, sabemos que tienen el redondito que es como el grupo fosfato y que las colitas son los ácidos grasos, ¿ya? Fosfolípidos, y dice que en la superficie, en la parte superficial de la molécula, una serie de proteínas que se llaman apoproteínas. Eso tienen en su estructura. Que tienen funciones específicas esas apoproteínas, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la definición y a la estructura de las lipoproteínas. Tipos. ¿Cuántas clases, cuántos tipos de lipoproteínas tenemos? Bueno, las lipoproteínas se clasifican en diferentes grupos, como ustedes también han podido revisar, según la densidad que tienen, ¿ya? Según la densidad, si son de alta, de baja,
de muy baja densidad, ya de acuerdo entonces a la densidad. Por ejemplo, aquí tenemos las principales, ¿ya? Kilomicrones se pueden clasificar en BLDL. Esas abreviaciones son del inglés, ¿ya? Está en inglés las abreviaciones y de ahí que es BLDL, ¿ya? Lipoproteínas de muy baja densidad son las BLDLs. Luego también tenemos a las IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Tenemos las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. Ya, low density lipoprotein, high density lipoprotein, por ejemplo, aquí del inglés, ya, HDL, lipoproteína de alta densidad. Tenemos entonces kilomicrones, BLDL, IDL, LDL y HDL. Por ejemplo, en el caso de lo que son las LDL, son las que llaman colesterol malo. En el caso de las HDL, son las que llamamos colesterol bueno. Ya vamos a ir viendo por qué, ¿ya? ¿Qué tienen ellas en su estructura? ¿Por qué razón se las llama, se las denomina de esa manera, como malo y bueno? Será por la función que desempeña. Enseguida vamos a ver eso. Bueno, entonces ya está también la clasificación. Ahora sí, hablamos de cada una de las lipoproteínas, ¿ya? En estos 4 grupos se clasifican. Estas son las principales, ¿ya? Las lipoproteínas. ¿Cómo se clasifican? En todos los libros van a encontrar kilomicrones, BLDL, LDL y HDL. Las IDL muy poco se las menciona, pero cuando hablemos nosotros del metabolismo, ahí vamos a ver cómo se forman ellas, las IDL, las de densidad intermedia, ¿ya? Kilomicrones. Estas son derivadas, dice, en realidad los kilomicrones son lipoproteínas que son sintetizadas en el intestino, ¿ya? Son sintetizadas en las células del epitelio, ¿ya? Del intestino. Ahí son sintetizadas, ahí son formadas en esas células, ¿ya? En las células del epitelio del intestino. Tienen baja densidad y estos kilomicrones, como están en el intestino, nosotros no ve que comemos y si en la dieta hay lípidos, entonces son encargadas de recoger esos lípidos y transportarlos, llevarlos hacia la circulación sanguínea por vía linfática, ¿ya? Entonces, ellos transportan 90% los kilomicrones, nos vamos a anotar. A ver, entonces, los kilomicrones transportan 90% de triglicéridos. Esa es su principal función, transportar triglicéridos. Solamente transportan un 7%, por ejemplo, de fosfolípidos. Fosfolípidos. Y colesterol van a transportar un 1%, ¿ya? 1% de colesterol. Entonces, fíjense que principalmente 2% es corresponde, ¿no? A las apoproteínas. Entonces, fíjense que su función principal es el transporte de los triglicéridos. Esa es la función importante que tienen los triglicéridos. Por eso dice aquí, derivados por absorción intestinal de triglicéridos exógenos provenientes de la dieta, sintetizados a nivel de las células epiteliales del intestino y encargadas de transportar esos triglicéridos que han sido absorbidos de la dieta, ¿ya? Los de la dieta que ingerimos nosotros en la dieta. Esos triglicéridos exógenos, ¿ya? Endógeno también, pues ya vamos a hablar cómo se forman, porque cuando nosotros excedemos, por ejemplo, en comer carbohidratos, también va a haber una formación de síntesis de triglicéridos que va a ser endógena adentro, no porque yo lo esté comiendo como triglicérido.
Bien, eso en cuanto entonces a los triglicéridos. Ahora tenemos que hablar de la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad, a ver, vamos a marcar colorcito diferente. La VLDL, sintetizada en el hígado, en el caso de la VLDL, es sintetizada en el hígado, ella sirve también, transporta principalmente triglicéridos también, igual que los kilomicrones, pero triglicéridos endógenos, adentro ya, no los que han entrado de la dieta, sino los que ya tienen, los que están dentro, los que están almacenados, por ejemplo, almacenamos como triglicéridos, ¿ya? Entonces, eso hacen esta lipoproteína que es de muy baja densidad. ¿Cómo obtenemos nosotros el valor en el laboratorio? Por ejemplo, lo que se cuantifica es la cantidad de VLDL, la cantidad de LDL y la cantidad de HDL, para saber si el paciente tiene riesgo de contraer enfermedad cardíaca coronaria. La VLDL, obtenemos el resultado dividiendo, esto va a ser entonces igual, triglicéridos dividido entre 5. ¿Ya? Y en cambio la LDL hay una fórmula, pero también lo podemos hacer con el suero sanguíneo. Es recomendable aplicar fórmula cuando los triglicéridos están hasta 200 miligramos. Cuando están más elevados de eso, sí o sí, el bioquímico sabe que lo tiene que hacer con el suero, tiene que hacerlo con el reactivo que es para LDL. No puede aplicar fórmula porque va a salir mal, porque cuando están elevados los triglicéridos, puede que no precipite totalmente cuando haga HDL. Ya a veces hay laboratorios cuando no hay, no están muy elevados los triglicéridos y el colesterol también no está muy elevado, se hace solamente HDL y de ahí se aplica fórmula para calcular el valor de la LDL. Eso es válido solamente cuando los triglicéridos están por debajo de 200 miligramos por decilitro. Si es que están elevados, no, porque cuando yo haga HDL, no voy a poder precipitar todo, ¿ya? Entonces, en la totalidad, y me va a dar un resultado que no va a ser el correcto. Entonces, eso es importante, ¿no? Que el laboratorio coordine con el médico, que explique, que el médico también pida, ¿no? Que la cuantificación y que no acepte con fórmula, ¿ya? Si es que están los valores altos, es bueno que se comuniquen y que conversen. Generalmente los laboratorios tienen, ¿no? Esa fluidez de comunicación entre el médico y también el laboratorio. Doctor, bueno, están elevados, ya él sabe, está seguro porque conoce el laboratorio, saben cómo trabajan, entonces sabe que cuando van a estar elevados los valores de los triglicéridos y del colesterol total, pues se va a hacer usando reactivos, no con fórmula. Bien, entonces la VLDL transporta triglicéridos, pero endógenos adentro, esos triglicéridos que tenemos almacenados, no los de la dieta. Ahora vamos a la LDL. Ya hablemos un poquito de la LDL. Borramos esto. Y tenemos aquí a la LDL, ¿ya? Esta lipoproteína de baja densidad, ¿ya? Esta lipoproteína que la conocemos como también colesterol malo, le llaman. Y eso es debido a que tiene tiene apoproteínas en su estructura como la ApoB100. Había un grupo que yo le había dicho que me haga el cuadrito de las apoproteínas. Y bueno, hay todas las listas de apoproteínas y ahí está explicando la función que tiene cada proteína, ¿no? Cada apoproteína en estas lipoproteínas. En el caso de la LDL, ella tiene la ApoB100, por ejemplo. Y la ApoB100, así se llama esa proteína, esa apoproteína, ella inhibe la degradación de los lípidos, ¿ya? Inhibe la degradación.
la utilización. Y por esa razón es que ella transporta principalmente colesterol y lo lleva a depositar ella lleva hacia los tejidos periféricos, la LDL. Transporta colesterol, ya en su estructura, ella va a transportar colesterol, pero para depositarlo en los tejidos periféricos. En cambio, la HDL, ella hace al revés. Ella recolecta de los tejidos periféricos y lleva hacia el hígado para que se metabolicen. ¿Ya? Para que se metabolicen. Eso también transporta colesterol principalmente. ¿Ya? Pero ella lo lleva al hígado para que se degrade. Porque resulta que la HDL tiene apoproteínas que activan la degradación de los lípidos. Como la ApoA2, la ApoC1, que son apoproteínas que activan la degradación de los lípidos. A diferencia de las LDL, que ellas tienen apoproteínas que inhiben la degradación de los lípidos. Y por esa razón es que lo llamamos malo, debido a esas apoproteínas que tienen. Ya, esas apoproteínas que hacen que más bien el colesterol sea depositado ahí en los tejidos periféricos. Por eso es que se pide en sangre que se cuantifique para poder saber si es que está dentro del valor donde hay riesgo nulo de tener enfermedad cardíaca coronaria, si hay riesgo moderado o si hay alto riesgo de tener enfermedad cardíaca coronaria. ¿Ya? En el caso de las HDL, lipoproteína de alta densidad, la HDL, ella, por ejemplo, transporta el colesterol, pero ella no lo lleva a los tejidos periféricos. Ella lo lleva hacia el hígado, ¿ya? Lo lleva hacia el hígado. Lleva al hígado y ella se encarga de que llegue al hígado y que se metabolice, que se degrade. Es como fuera una escobita que va limpiando, barriendo y todos los lípidos que hayan, el colesterol que esté por ahí de más, lo lleva para que sea degradado, para que sea utilizado, ¿ya? Y de esa manera, para que no se deposite en las arterias. Entonces, es bueno tener esta lipoproteína dentro de valores normales, inclusive un poquito altito. Entonces, eso lo conseguimos consumiendo, por ejemplo, lo que son las grasas insaturadas, lo que son, por ejemplo, todo lo que hemos nombrado cuando hemos estudiado los lípidos, hay ácidos grasos que son insaturados, que están presentes en ciertos alimentos como son la palta, las nueces, la almendra, los aceites de girasol, aceites también de oliva, ¿ya? La linaza, que en su semillita también tiene aceites que son insaturados y que nos van a ayudar para mantener esos valores de la HDL dentro de lo normal y de esa manera que sirva como una protección, ¿ya? Para evitar desarrollar enfermedades cardíacas coronarias, ¿ya? Eso entonces. Principalmente las dos transportan colesterol libre y colesterol esterificado, pero la una lo hace hacia los tejidos periféricos por sus apoproteínas que tienen su estructura y la otrita, la HDL, lo hace a la inversa, ¿ya? Ella lo hace hacia el hígado para poderlo metabolizar. Eso en cuanto entonces a estas lipoproteínas. Hay un cuadrito, hay un libro, ¿cómo se llama el libro? Espérenme a ver, está en la Copacabana, pueden buscar el cuadrito ahí. No sé si está en el CARDE, ya ahorita no lo he revisado, pero ese libro tiene las apoproteínas. Fundamentos de bioquímica, creo que se llama. Si no, ustedes se pueden descargar. A ver, veamos aquí, yo voy a ver ya, para listado, vamos a poner apoproteínas, tipos. Y voy a poner imágenes. Maravillas hay aquí. Es cuestión de que ustedes busquen nada más. Ahí está.
Aquí una, miren. Enseguida les comparto. A ver. Si ustedes entran y buscan, por ejemplo, en el internet y ponen imágenes, miren las cantidad de cuadritos que les va a salir donde está el listado de del tipo de lipoproteína. Miren, aquí están los kilomicrones, VLDLs, está lo que transportan. Miren ahí qué es lo que transporta principalmente. Está también lo que, bajaré, yo te voy a pegar. Está también la función, ¿ya? La función que tiene. ¿Ya? ¿Qué función tiene entonces cada una de esas apoproteínas? Ya, entonces hay otra, debe haber otra tablita, quiero ver, otra tablita donde dice la apoproteína. Aquí todavía no, yo quiero encontrar una donde diga la apoproteína, diga su característica y función de la apoproteína. A ver si puedo encontrar aquí. Entonces vamos a poner así, apoproteína. Apoproteína. Eso es importante que ustedes tengan para que ustedes, ay, miren, ve, ahí está. Hay otras igual aquí, ¿ven? Apoproteína A1 y ahí está la función, ¿ven? Hay algunas, como por ejemplo la ApoA1, que es cofactor de L-Cat, dice. L-Cat, que es lecitina acetil carnitil transferasa, una enzima que es encargada, que participa en la degradación de los lípidos. Por eso es que es bueno, por esas apoproteínas que tiene, que activan la degradación de los lípidos. Eso nosotros vamos a hablar a detalle, ahorita las estamos conociendo, porque después en la otra unidad vamos a hablar del metabolismo, y ahí vamos a hablar del metabolismo de las lipoproteínas. Entonces yo ahorita necesito solamente explicar esta parte, ¿no? Del concepto, los tipos, qué función cumplen cada uno de ellos, ¿ya? Sino que quiero un poquito ya también irme ayudando para que ustedes más adelante puedan entender. Se van a imprimir cualquiera de estos cuadritos donde está mostrando el tipo de apoproteína. Aquí, mire, aquí dice la lipoproteína, qué transporta, qué apoproteínas tiene esa lipoproteína. Miren, aquí está, tiene ApoB100 principalmente, no es la única proteína que tiene en su estructura la LDL, pero esa es la que predomina, ¿ya? Y ella, aquí falta decir si es que inhibe, por ejemplo, ella, la ApoB100, tiene esa cualidad de que inhibe la degradación, ¿ya? Tiene apoproteínas que inhiben la degradación de los lípidos. Ya saben entonces ahora por qué son tan importantes esas apoproteínas, proteínas que están en la estructura, ¿ya? De cada una de estas lipoproteínas. Eso es lo que hace que ellas tengan una determinada función. Eso, la presencia de esas apoproteínas. Muy bien. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un dibujito donde está mostrando los kilomicrones, ya está mostrando las VLDLs, está mostrando a cuáles le llamamos bueno y cuáles son las que llamamos lipoproteínas que son consideradas malas, digamos, porque transportan principalmente colesterol y lo van a depositar. Ahí está, por ejemplo, la LDL, principalmente que cuantificamos en sangre para poder decirnos si es que está alta. Entonces se le dice al paciente, mire señor, tiene usted un alto riesgo
de a la larga poder, si dice moderado ese riesgo o el valor está entre alto, entonces alto es el riesgo de que usted ya esté desarrollando una enfermedad cardíaca coronaria, de que se esté depositando el colesterol en sus arterias. Tiene que cambiar de estilo de vida, tiene que cambiar su alimentación, habrá que ayudarle con medicación. Tendrá el médico que diferenciar si es que es hereditario, si es que es por su alimentación, para irle ayudando a que se normalice. ¿Ya? Ya tendrá que ir diferenciando. Eso lo hará, por ejemplo, revisando el perfil también lipídico, donde tiene que pedirle la clínica, el perfil lipídico, donde le va a pedir el valor del colesterol total. Ahora ya saben que con solo el colesterol total no van a hacer gran cosa. Alto, digamos que está. Pero ¿cuál va a estar alto? ¿El HDL, el LDL, la VLDL? ¿Cuál? Entonces tienen que pedir HDL colesterol, LDL colesterol, ahí nomás pedirán VLDL colesterol, pedirán los triglicéridos y con eso ya pueden decirle, ¿no? Pueden evaluar cómo está eso desde el metabolismo de las grasas en ese individuo. Y pueden explicarle entonces qué cambios va a hacer, qué tratamientos, o pedirán algún otro estudio también, porque aquí van a diferenciar con triglicéridos las hiperlipidemias primarias de las secundarias, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve las lipoproteínas. Aquí, miren, el colesterol malo, porque va a llevar por las apoproteínas que tiene, va a llevar a dejar las grasas, el colesterol hacia los tejidos periféricos y ahí no se depositan las arterias y bueno, obstruye porque se va formando poco a poco, se va depositando y se forman placas y se produce lo que es la arteriosclerosis. Así como ven aquí, miren, la LDL va y ¡pum! Deja toda la grasa. La HDL, en cambio, ella, pobrecita, recoge y de nuevo lo lleva al hígado para que se metabolice. Y de esa manera no se nos acumule. Aquí están aquí miren, había habido, yo pensé que no había puesto. Aquí están los kilomicrones, está su densidad, está la cantidad de triglicéridos que les decía que es un 90% que transporta, poquitito colesterol, y ahí están las apoproteínas que tiene esta lipoproteína. ¿Ya? Tiene ApoA, ApoB45, ApoC, ApoE. En cambio, la HDL tiene diferentes, tiene ApoA1 y ApoC, que son activadoras de la degradación de los lípidos. La LDL tiene diferente tipo de apoproteína, por eso tiene diferente función. Tiene ApoB100, ¿ya? De ahí depende, de eso depende. Y nosotros tenemos que colaborar con la alimentación. Depende qué tipo de lípidos yo ingiero en mi dieta, eso también va a ayudar a que tenga la una o la otra más alta. ¿Ya? Entonces, hay que colaborar siempre con la alimentación. Aquí, por ejemplo, está también las lipoproteínas, está la HDL, la LDL, la VLDL, los kilomicrones y los porcentajes en los que transporta, ¿ya? ¿Qué porcentajes transporta, por ejemplo, de triglicéridos, de ésteres de colesterol, ¿ya? ¿Qué es lo que lleva? ¿Ya? ¿Qué es lo que está transportando principalmente? LDL, principalmente ésteres de colesterol es lo que transporta. Entonces, ahí tienen otra imagen. Aquí, hablando acerca de las apoproteínas, de esas proteínas que están ahí en estas lipoproteínas, que son los componentes, una definición, miren ahí arriba, componentes proteicos de las lipoproteínas forman parte de la estructura más superficial de lo que son las lipoproteínas, que son transportadoras de lípidos, ¿no? Estas proteínas, y se sintetizan en el intestino delgado o en el hígado. En el caso de los kilomicrones, la síntesis de ellas son, por ejemplo, en el intestino.
y en el caso por ejemplo, la VLDL es en el hígado, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el de las ApoA, este grupo, que son elementos estructurales, dice, de las lipoproteínas, especialmente se encuentran en HDL, las ApoA. Las ApoB, este grupo no puede pasar, dice, de una lipoproteína a otra debido a su alto peso molecular. Tenemos ahí diferentes con números, las clasifican ApoB 45, 48, ApoB 100, la ApoB 48, por ejemplo, que es exclusiva de los kilomicrones, se encuentra en los kilomicrones. Y gracias a ella, a esta proteína, es que pueden diferenciarse de la otra lipoproteína que es la VLDL. Tenemos también la ApoB 100 que forma, esta se encuentra en los lípidos, ahí en lo que son las LDL, ¿ya? En las LDL y también en las VLDL. Luego están las ApoC, ¿ya? Hay ApoA, ApoB, ApoC y ApoE. Las ApoC que son activadoras de enzimas que fracturan los lípidos, que los degradan, quiere decir, ¿ya? Que ayudan a la degradación, a la utilización. Eso es fracturan los lípidos, ¿ya? De las lipoproteínas. Hacen que de ella lo trae y que lo cortan, lo sacan, lo degradan, lo utilizan. ¿Ya? Eso tienen estas apoproteínas del grupo C. Están las del grupo E. Estas son las moléculas que permiten que la lipoproteína sea reconocida por los receptores. Resulta que entonces las lipoproteínas, ellas para poder agarran, captan esos triglicéridos, captan la otra, capta el colesterol, y luego tiene que llevar, pero en las celulitas, para que ella sea reconocida, ella también tiene esta apoproteína que le permite que tenga un sitio por el cual ella pueda unirse a las células y, por ejemplo, en el hígado, el hepatocito, y dejar ahí el colesterol, por ejemplo. ¿Ya? Porque todo se maneja así dentro de nuestro organismo. Ellas tienen proteínas que les permiten que les identifiquen, que permiten que pueda ir a dejar ahí el colesterol y que no lo deje en otra parte. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí las enzimas. Nosotros hemos hablado hace rato de la LCAT. Yo les decía, activadora de la LCAT. Está. Lecitin, colesterol, aciltransferasa, ¿ya? O lecitin, acetil, carnitil, transferasa, también se llama. Igual, con este nombre, ¿ya? Estas enzimas son las que participan en el metabolismo, ¿ya? En el metabolismo de los lípidos. Ahí participan. Entonces, aquí están nombrando, por ejemplo, a LP, que van a encontrar por ahí en el libro cuando lean, que es lipoprotein lipasa, significa LP, que es una enzima que ella, por ejemplo, es receptora de las lipoproteínas localizadas en la superficie interna de los capilares, por ejemplo, en el músculo cardíaco, ¿ya? Y también en músculo esquelético. ¿Qué función tiene LP? La lipoprotein lipasa. La función es de captar los triglicéridos que transportan la lipoproteína, va a llevar los triglicéridos y bueno, la lipoprotein lipasa es la que los va a captar a los triglicéridos y los va a fragmentar, los va a poder utilizar, ¿ya? Esa es la función que tiene entonces la LP, lipoprotein lipasa. En el caso de la lipoprotein lipasa hepática, ya, porque hay también lipoproteína lipasa en el hígado y en otros tejidos, tanto el esquelético, por ejemplo. Esta se encuentra en los receptores de la membrana plasmática, pero de las células del hígado. Esas células del hígado se llaman hepatocitos. Entonces, ahí está
esta lipoproteína lipasa, esta enzima, así como la amilasa, cuando masticábamos, ¿no ve? El almidón, ella empezaba a cortar como fuera un cuchillito. Bueno, ahora también tenemos en este caso a las lipasas, que son las encargadas de cortar a los lípidos para que nosotros lo podamos utilizar. ¿Ya? Tenemos también a LCAT, que es otra enzima que va a participar en el metabolismo de los lípidos. Vamos a ir adelantándonos un poquitito. Lecitin, colesterol aciltransferasa, LCAT. Esta es una enzima que es producida en el hígado y que se vierte recién del hígado hacia el plasma y favorece la utilización de los ácidos grasos, que los ácidos grasos se degraden para generar energía. Eso hace LCAT. Ya ella favorece que se utilicen, que se degraden los ácidos grasos. ¿Ya? Esos ácidos grasos que se encuentran, por ejemplo, en la HDL. Eso hace, ¿ya? Entonces, esa es la función que tienen estas enzimas. Pero necesitamos a las lipoproteínas para que ellas lleven. Una va a llevar los triglicéridos, la otra va a llevar el colesterol, la otra va a recoger el colesterol y lo va a llevar al hígado, la otra lo va a llevar al tejido, porque a veces los tejidos también necesitan, ¿no ve? Como fuente de energía. Entonces, todas tienen su utilidad. Aquí están la lista de las proteínas también, ¿ya? Proteína transportadora de ésteres de colesterol, proteína transportadora de fosfolípidos, proteína estimulante de la acilación. Aquí está mostrando esto un poquito para adelantar cómo se los va a utilizar a los lípidos, ¿ya? En el caso de esta proteína transportadora de ésteres de colesterol, ella intercambia el colesterol éster. Esto vamos a avanzarlo en el metabolismo, ¿ya? Ahorita lo vamos a dejar esto. Ahorita estamos todavía con lo que es la estructura, la función. Hasta las enzimas, hasta ahí. Entonces, esta partecita lo vamos a dejar para metabolismo. Cuando avancemos en el metabolismo, yo lo voy a resumir lo más que pueda para que ustedes me entiendan y ahí voy a hablar de estas, ¿ya? De esta parte, de lo que es de lo que pasa para que se forme, por ejemplo, la HDL, cómo ella se sintetiza, dónde empieza a formarse, cómo hace para captar, cómo hace, en qué momento se nos forma la HDL, en qué momento se forma la VLDL, hasta dónde llega, si es que le pasa a la HDL o no, lo que ella está transportando. Eso lo vamos a ver en metabolismo, ¿ya? Entonces, veamos qué más hay acerca de nuestras lipoproteínas. Es metabolismo. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a dar cuando estemos viendo el metabolismo, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí estamos, ¿ya? Hasta ahí la primera parte, por toda la primera parte es la definición, la clasificación, la función, ya tenemos todo eso hasta ahorita, ¿ya? Todo lo que es metabolismo lo vamos a llevar aparte, en otra unidad, cuando terminemos de hablar de todo lo que sean todavía proteínas, ácidos nucleicos, recién vamos a avanzar el metabolismo, vamos a empezar de nuevo con los carbohidratos y vamos a terminar de nuevo con los ácidos nucleicos, pero solo metabolismo. Entonces, eso sería en cuanto a las lipoproteínas, que a nosotros, pues a ustedes les interesa mucho, les es de mucha utilidad, porque se van a cuantificar, se van a medir en la sangre dentro de lo que es el conjunto de análisis que se llaman perfil lipídico, que va a servirles para evaluar entonces, por ejemplo, si un paciente ha tenido un infarto de miocardio, permanecen alterados, los valores permanecen elevados por 2 meses, ¿ya? Tanto de lipoproteínas y de todo, el colesterol total, todo permanece alterado. Y eso les ayuda para controlar, para ir viendo cómo va evolucionando el paciente con el tratamiento que se le dé. También para prevenir, ¿no? Para prevenir, para que ya puedan ir previniendo y diciendo, bueno, señor, usted está con un riesgo moderado, tiene que cuidarse, tiene que cambiar su alimentación, tiene que ingerir menos carnes rojas, menos grasa animal, tendrá que consumir más por ejemplo, lo que son las grasas buenas,
por ejemplo, le dirá las almendritas, las nueces, incluye en su dieta también el aceite de girasol, el aceite de oliva, así para prevenir la acumulación de las grasas en las arterias. ¿Ya? Y para que de esa manera evitar el de que tenga problemas más adelante, problemas cardíacos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿Entienden, no? En laboratorio van a reforzar, porque en laboratorio tienen que hablar ustedes de los valores. Tienen que hablar, por ejemplo, en el caso de tienen que hablar de los triglicéridos, tienen que hablar ahí de los métodos que hay para poderlas cuantificar, tienen que ver la formulita. Yo les comentaré. Les decía de que, por ejemplo, en el caso de la HDL, siempre lo hacemos en sangre. Hay reactivos que utilizamos para precipitar a la HDL, porque como está el colesterol total, y eso incluye HDL, LDL, VLDL, IDL, entonces tengo que precipitarla cada una para poderla cuantificar. Entonces, utilizamos reactivos que vienen ya especiales para precipitar a las HDL. Entonces, precipitamos, agarramos el suero, echamos el reactivo precipitante y luego trabajamos con el sobrenadante, ¿ya? Y la cuantificamos a la HDL. Ella siempre la cuantificamos. Cuando no están altos los valores de, por ejemplo, colesterol total y triglicéridos, cuando no están por encima de 200, por ejemplo, se puede utilizar una fórmula que se llama de Fried-Wald, se llama, ¿ya? La formulita esa, la formulita de Fried-Wald. Pero cuando ya los valores están por encima de 400, a veces se tiene 400 miligramos por decilitro, 200, 300, y ya tienen que ya pensar el bioquímico y ellos ya son preparados también en la materia de bioquímica, saben hasta cuánto se puede calcular con fórmula y hasta cuánto no. Esa formulita yo les voy a mostrar por si acaso que en el laboratorio por alguna razón no la vean. Entonces, esa formulita se llama de Fried-Wald. Si ustedes van al librito, lo van a encontrar. Por eso que a veces no coincide, pues. A veces, qué raro, sale normal, pero el paciente está mal. Hay que tener comunicación con el laboratorio, pues, para saber si está haciendo con los reactivos o está calculando. Eso también varía, a veces por eso también varían los precios, también por los reactivos, la calidad, todo, ¿ya? No hay que ser muy confiado también como médico, hay que saber, ¿ya? Entonces hay que saber también y también hay que mantener una comunicación fluida. Entonces es el colesterol LDL, con esta fórmula se calcula el valor del colesterol LDL y es igual al colesterol total, vamos a abreviar así, colesterol total, menos la suma del HDL colesterol más el colesterol VLDL, colesterol vamos a poner, VLDL colesterol. Si había error en medir los triglicéridos, ya tenemos error en la VLDL porque ella sale de dividir triglicéridos entre 5. Por eso el bioquímico tiene que estar también bien preparado. Y saber que si están altos los valores de triglicéridos, no me conviene. ¿Ya? 400 es el tope. ¿Ya? Si pasa de 400 miligramos el valor de triglicéridos, tengo que obviar la fórmula y tengo que hacer con reactivo precipitante y precipitar solo a las LDL del suero sanguíneo y trabajar recién para medirla. ¿Ya? Primero la precipito y luego recién lo mido, porque si está alto, hay la posibilidad de que no van a precipitar la totalidad de las LDL y VLDL cuando yo esté haciendo mi HDL, si está muy alto.
probablemente se ha visto de que no precipita la totalidad de las LDL y VLDL, y eso nos va a incurrir en un error, ya un resultado que va a ser erróneo. Entonces, eso en cuanto a la formulita. El VLDL, hemos dicho que lo calculamos. VLDL es igual a triglicéridos dividido entre 5. ¿Qué más? Es útil para diferenciar las hiperlipidemias primarias de secundarias, eso tienen que verlo en la teoría, y el índice, falta ahí, índice aterogénico. Eso también viene dentro del perfil lipídico, ¿ya? El índice aterogénico, que es igual, índice arterial le llaman también, al colesterol total, es igual al colesterol total dividido entre el HDL colesterol. HDL colesterol. Se dividen esos valores y ya podemos también, además de los resultados de cada una de las lipoproteínas, también este índice nos ayuda, ¿no? Le ayuda al médico para que diga tiene bajo, tiene alto, tiene nulo riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca coronaria. Entonces eso le sirve de mucha ayuda. El valor de referencia de este índice, vamos a poner aquí un costadito ya. El valor de referencia es igual, tiene que ser menor a 4.5, menor 4,5, inclusive hasta 5 gramos por litro. ¿Ya? Así tiene que ser. Eso entonces, en cuanto a los lípidos. Estoy adelantando un poco de lo que es laboratorio, para cerciorarme de que ustedes ya lo sepan y sepan por qué están avanzando esta biomolécula, porque ustedes van a solicitar cuando sean médicos esos análisis, los tienen que conocerlas, tienen que saber qué se puede hacer y hasta cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer esto de los cálculos. Ya, porque el ahorro puede traer problemas en el diagnóstico y también problemas en el tratamiento que usted le va a dar. ¿Ya? Bien, ahora hemos terminado con la parte de lípidos. Si yo sigo con mi contenido, me toca las proteínas. Entonces, a ver, voy a entrar aquí al Tariquía, voy a ver el contenido para no pasarme nada por alto. Esperen un ratito, ahorita comparto. Aquí está. Veamos el contenido. Está bien, todo lo que es lípidos, ya está, ya están las lipoproteínas, muy bien. Ya hemos hablado de la importancia médica, miren, aquí les voy a compartir. Aquí, lípidos. ¿Ya? Todo lípidos. Ahora nos toca ver entonces el tema de las proteínas. Aquí se pasa para otro lado, pero aquí falta, porque aquí he hablado de las proteínas. Entonces yo voy a hablar de las proteínas, ¿ya? Ahora me toca hablar de las proteínas, luego de los ácidos nucleicos y recién vamos a venir aquí, a los biocatalizadores o enzimas y cofactores y vitaminas. Entonces ahorita vemos lo que corresponde a las proteínas. Ya van a ser las 11. Tómense un vasito de agua hasta que yo abro aquí el tema de proteínas. Vamos con un buen avance hasta ahorita. Pienso que ya tienen que dar un parcial, ¿no? Ustedes van a tener que programar. Se va a acumular, va a ser mucho. Y para uno como estudiante, cuando es más harto, un poco que cuesta más. Vayamos programando, ya ahorita vamos a programarnos. Proteínas. Están las proteínas ahorita.
Este no. Vuelvo para atrás. Aquí debe estar. Aquí está. Ujú. Miren, hasta ahorita ya hemos avanzado. Hemos avanzado el primer tema de generalidades, hemos avanzado el otro tema que es de el agua. Está también el agua, sales minerales, están los carbohidratos, están los lípidos. Hasta ahí está bueno para que den un examen, chicos. Para la otra semana estaría bueno. Doctora, ¿hasta Pongamos, lípidos? claro. ¿Qué dice? ¿Cuántos exámenes hemos puesto? 5. De cada 2 a 3 unidades hemos puesto, ¿no ve? Porque, a ver, yo me fijo cuántas unidades son. Eso ustedes se tienen que anotar, más que yo tienen que tener en cuenta, porque los afectados más que son ustedes, yo también, porque yo también quiero que ustedes aprovechen pues al máximo. 5 exámenes hemos puesto, ¿cuántas unidades son? Son 13, 14 son. 14 dividido entre 5. Ya tienen que dar ya. Claro, así hemos calculado. De 2 unidades, o por lo menos, y en alguna de ellas va a ser 3. 2 unidades, así 3, ya nos toca ya. Ahorita ya tenemos esta unidad. Ya está todita. Esta, por ejemplo, ya la tenemos, esta ya. De aquí, miren, solamente esta ya está. Ustedes ya tienen que dar examen ya. Hasta aquí, miren, ya está. Estito nos falta. Estito. Ya estamos viendo a la 4. Programemos, ¿ya? Aunque no sea para el miércoles, pero tenemos que programar ahora ya. Programar fecha. A ver, veamos calendario. Porque yo tengo que pedir a Aulita con tiempo que me designen a Aulita allá en la facultad, ¿ya? Ahorita estamos a 27, próximo miércoles es 4. 4. Entre 4 y 11 tienen que dar. ¿Cuándo vamos a poner? 4, 10 y 11. Esas fechas. ¿Cuándo ponemos? A ver, Para ¿cuál el de 10, esas fechas? para el 10, Doc. Ya, entonces grupo 2, bioquímica. Hoy día es 27, ¿no? 27. Anótense ya. Primer parcial. Primer parcial sería entonces el 10, el martes 10. Martes, así tienen tiempo, si no, uno se complica. Cuando uno se deja pasar los tiempos, ya hasta lípidos pongamos, hasta lípidos. Todo lípidos, lipoproteínas, todo eso, ¿ya? Hasta ahí. Anotado entonces. Bueno, yo también ya me he anotado en mi cuaderno. Anótense ustedes y empiecen nomás a estudiar. Claro, miren, yo no les estaba compartiendo, fíjense, todo esto ya está, todito es la unidad 1. Aquí, por ejemplo, de esta parte ya está, todo eso ya hemos visto, monosacáridos está con esta, con el de polisacáridos, con esta, ya está. Ahora vamos a ver proteínas, ¿ven? Entonces hoy día vamos a ver proteínas, ácidos nucleicos, esito nos falta, pero esta ya está completa, esta. Ese ya está hasta ahí. Entonces ya está bueno para dar el examen, la cantidad. Hasta donde hemos avanzado. Y ahorita vamos a avanzar un poquitito de lo que es proteínas, ¿ya? Entonces tengan cuenta y estudien, no van a postergar de ahí, porque si no ustedes se van a acumular y el perjuicio va a ser para ustedes. Obvio también para mí, porque yo también quiero que ustedes aprovechen al máximo. O sea, no, ¿cómo voy a yo querer de que ustedes se aplacen? Porque eso refleja también lo que yo estoy enseñando. Entonces, se supone que ustedes también tienen que
tienen que poder aprobar, ¿ya? Van a utilizar lo que yo estoy subiendo al Moodle, las diapositivas, y van a utilizar para, por ahí, dudas que tengan, van a utilizar también el libro, ¿ya? Tienen ese libro, el de Cardellá. No se compliquen, hay varios libros, hay el Leninger, hay el otro que es el de Blanco, solo el de Cardellá vamos a manejar. Ya, veamos las proteínas entonces. Un poquitito. Y 15 ya vamos a terminar. Veamos las proteínas, yo les comparto. Entonces ya hemos hablado nosotros de carbohidratos, lípidos, y ahora estamos viendo esta otra biomolécula, que son las proteínas. ¿Ya? La vamos a ver desde la molécula más chiquitita de las proteínas hasta la más grandota. Todo juntito estoy dando yo. Carbohidratos igual, desde la más chiquitita hasta la más grande les he dado. Todo en uno. Igual que de los lípidos. Todos los lípidos, ¿ya? Les he dado en uno. Ahora en este tema igual, todas las proteínas. Proteínas y aminoácidos, porque los aminoácidos son como los ladrillitos para construir a la proteína. Entonces, todo en uno voy a hablar de ella, ¿ya? De las proteínas. Desde la más chiquitita molécula que le constituye hasta la más grande. Y después me faltarían los ácidos nucleicos. Y ya tendríamos nuestras 4 biomoléculas orgánicas. Todo lo que sería la primera parte de estructura, clasificación y funciones, y luego de las mismas 4 vamos a avanzar cómo se metabolizan, cómo se degradan y cómo se forman. Eso vamos a avanzar después. Ya, comencemos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Una definición, entonces, de las proteínas. Macromoléculas, moléculas grandes, ¿ya? Compuestas por una o más cadenas. Pueden tener una o más cadenas de polipeptídicas. ¿Qué es polipeptídica? Cadenas de aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos. ¿Se acuerdan que en los carbohidratos era de monosacáridos? Bueno, aquí son aminoácidos los que constituyen, los que sirven para formar la estructura de la proteína. Cuando se juntan, se unen los aminoácidos uno con otro mediante enlace peptídico, se llama aquí, enlace peptídico. Cuando ellos se unen, entonces forman estas cadenas polipeptídicas. O sea que este es un aminoácido, este es otro, este es otro, este es otro, otro, otro y otro. Se van a empezar a enganchar. ¿Cómo? Un aminoácido, ahorita vamos a dar la característica de cada aminoácido. Con su grupo carboxilo se va a agarrar con el grupo amino del otro aminoácido. Y así se van a empezar a enganchar, ¿ya? Esas son, entonces, eso es una proteína, una macromolécula que está formada por una o más cadenas de aminoácidos, cadenas polipeptídicas, que pueden ser esas cadenas que estén rectitas, miren, en una estructura, o que pueden estar plegadas. También vamos a estudiar, eso depende de la estructura de la proteína. Ellas van a tener estructura primaria, que es cuando está solamente así rectita. Secundaria ya va a adoptar otra forma. Terciaria ya se va a hacer un ovillo ahí, se va a torcer las cadenas. Cuaternaria va a adquirir de repente la formita de un globito, de tubular, cilíndrica, así. ¿Ya? Cada proteína entonces puede tener distinto tipo de estructura. Esa es la definición de proteínas, entonces. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se pueden clasificar de distintas maneras. Hay unas que es por su forma, por ejemplo, se clasifica. Hay otra clasificación que es por su función.
Vamos a utilizar esta de la función, porque a nosotros también nos interesa aquí en este tema las funciones de las proteínas. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo, por ejemplo, como dice aquí, a su función, pueden clasificarse de acuerdo a su forma, pueden clasificarse de acuerdo a su solubilidad. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo, por ejemplo, a la forma. Hay algunas que son fibrosas, otras que son globulares y otras que son llamadas proteínas de membrana, ¿ya? Las fibrosas tienen forma cilíndrica, como un cilindro, ¿ya? Así. Cilíndricas. Ya, por ejemplo, que no son estas fibrosas, no son solubles en el agua. Ahorita voy a buscar una imagen, ¿ya? Ejemplo de proteína fibrosa, el colágeno. A ver, ¿quién no habla del colágeno? Hasta tomamos colágeno, ¿no ve? Ella es fibrosa. Tiene esa forma cilíndrica. Ese es un ejemplo de proteína fibrosa, de acuerdo a su forma estamos hablando. Las que son globulares, estas proteínas tienen una forma como una esferita, como un globito, ya como una esferita. Y estas, por ejemplo, son solubles en el agua, ¿ya? Luego están las proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana, por ejemplo, ellas se encuentran en la membrana, en las membranas de la célula. Ahí donde hemos dicho que están los fosfolípidos, ahí se encuentran estas proteínas de membrana, ¿ya? Ahí asociadas a esa membrana, a esa bicapa lipídica que está formando la estructura de la membrana de la célula, ¿ya? Ahí se encuentran. Aquí están las proteínas. Quiero algunos ejemplos que he buscado para ustedes. Espérenme un ratito. Ácidos. Y por acá están las proteínas. Ya, aquí. Entonces, estas que son de la membrana están en la membrana de la celulita. Y estas no son solubles en el agua, ¿ya? Por ejemplo, la rodopsina, esta proteína que la vamos a ver nosotros cuando hablemos, por ejemplo, de la vitamina A. Vamos a hablar ahí del ciclo de la rodopsina para la visión nocturna. Esa es una proteína de membrana, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos clasificar. Primero, de acuerdo a la forma. Ahora veamos cómo más se puede clasificar. De acuerdo a la función. Y de acuerdo a la función, las proteínas pueden clasificarse con función estructural, enzimática, hormonal, reguladora, homeostática, función defensiva, función de transporte, función contráctil y función de reserva. Varios grupos entonces, ¿no? Ahora vamos viendo cada unita de ellas, de acuerdo a las funciones. Enzimática sería esta que dice de catálisis, ¿ya? Función enzimática, ¿por qué? Porque las enzimas que catalizan las reacciones químicas en el organismo son proteínas. Su estructura es de una proteína, ¿ya? Entonces, ellas son las que aceleran o regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Ya sea para darnos energía, ya sea también para formar, por ejemplo, para cuando queremos sintetizar glucógeno, por ejemplo, ahí van a participar proteínas que se llaman enzimas, catalizando las reacciones químicas, ¿ya? Estructural, porque hay algunas proteínas que van a proporcionar protección, sostén
tienen propiedades muy especializadas, como por ejemplo está la elastina, está la fibrina, está el colágeno que se puede encontrar inclusive en la estructura de la piel, ¿no ve? En los músculos, hasta la elastina. Entonces, por eso dice estructural, porque está formando parte de la estructura, ya sea de músculos, de la piel, ahí están las proteínas. Sigamos viendo. Inclusive, aquí está que dice, que nos decía la función de protección de, a ver, esperen, voy a volver para ver cómo decía aquí atrás. Decía función defensiva, así decía. Esa es esta de defensa. Defensiva, porque todos los anticuerpos son proteínas, se llaman inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas, ellas son proteínas, su estructura es de una proteína, ¿ya? Por eso es que cumple esa función defensiva o de defensa, porque tenemos nosotros una variedad de proteínas en nuestro organismo que nos defienden, que se llaman inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, ¿no ve? Tenemos varios tipos de inmunoglobulinas y también de defensa, porque tenemos también otras proteínas que nos protegen, como la queratina, que está en la piel, ¿no ve? Que se encuentra en las células de la piel y nos ayudan a proteger al organismo contra daños mecánicos y daños químicos, ¿ya? También hay otras proteínas que están en la sangre, ¿no ve? Como el fibrinógeno, la trombina, que impiden que se pierda sangre y también nos están defendiendo, protegiendo. Y esas son proteínas. Tienen aminoácidos en su estructura, ¿ya? Ustedes tienen que meterse en la cabeza que las proteínas están formadas por aminoácidos. Los carbohidratos grandes como los polisacáridos están formados por monosacáridos, ¿ya? Las proteínas por aminoácidos. Y nosotros tenemos un juego de 20 aminoácidos que no tienen que faltar, porque eso se ha hecho estudios y se ha visto que son esos 20 que participan predominantemente en la estructura de nuestras proteínas que necesitamos. También hay otra que decía otra función de regulación, por ejemplo. Regulación. Por ejemplo, las hormonas, ellas son proteínas. Todas las hormonas, hablamos, que las hormonas cambian, por ejemplo, las sexuales femeninas, sexuales masculinas, están las de la tiroides, la T3, la T4, ¿no ve? Entonces, esas son hormonas, y las hormonas, ¿qué son? Son proteínas, ¿ya? Su estructura es en base a aminoácidos, son macromoléculas, son proteínas. ¿Y qué hacen ellas? Ellas, por ejemplo, esas hormonas regulan, por ejemplo, regulan el metabolismo. Regulan también otros procesos de crecimiento, por ejemplo, como las tiroideas, ¿ya? Entonces, ellas, por eso dice, función reguladora, dice. Voy a enchufar, si no, la máquina se me muere. Por eso también que nuestro organismo es inteligente, pues no utiliza para energía así nomás a las proteínas. Primero carbohidratos. Carbohidratos es para energía. Sigue los lípidos. En última recién las proteínas, porque necesita las proteínas para tantas otras funciones. ¿Ya? Entonces, por eso dice regulación. Aquí dice movimiento, inclusive para la función de movimientos, como la actina, la tubulina, que están en el citoesqueleto, que sirven también, son proteínas que nos ayudan para que exista ese movimiento. ¿Qué más? A ver, veamos otras funciones. Terminamos las funciones y por ahí vamos a quedar, ¿ya?
Luego dice también de transporte, función que tienen las proteínas de transporte. Porque hay muchas proteínas, entre ellas a las que acabamos de ver, las lipoproteínas, que son proteínas que se asocian a los lípidos y que los transportan en el plasma sanguíneo. Está la hemoglobina también, que es una proteína que capta el oxígeno y que lleva para oxigenar las células, ¿no ves? Entonces ahí tenemos ese ejemplo de estas proteínas. Luego, almacenamiento. Esto principalmente esta función en lo que son, por ejemplo, determinadas proteínas que actúan como reservando, por ejemplo, nutrientes esenciales, en el caso de la ovoalbúmina, que está en los huevos de las aves, y también la caseína de la leche de los mamíferos, que son fuentes abundantes de nitrógeno orgánico. ¿Ya? Entonces, ellas también de almacenamiento de nitrógeno, por ejemplo. Por ejemplo, en el huevito que le sirve, ¿no? Para todo el proceso donde empieza ya a formarse el pollito. Respuesta a agresiones. También, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí nos está indicando que también hay ciertas proteínas que tienen la capacidad de que, por ejemplo, pueden convertir a ciertos medicamentos que, por ejemplo, son tóxicos, que son utilizados para las quimioterapias, por ejemplo, ¿no? Medicamentos que son utilizados en los seres humanos, por ejemplo, y que tenemos, gracias a Dios, la proteína que se llama citocromo P450, que ella lo va a convertir en una molécula que sea, o en un derivado que no sea tan tóxico, para que pueda salir y pueda eliminarse por riñones, por ejemplo, o por la orina, que pueda eliminarse y que no cause nefrotoxicidad, digamos. Entonces tenemos también estas proteínas que nos protegen, que nos defienden de agresiones, ¿ya? Por ejemplo, de ese tipo de medicamentos que se utilizan en las quimioterapias. Y miren que ahí también lo hacen, eso lo hacen las proteínas. Aquí lo mismo, ¿no? Esta es de las funciones que hemos hablado y hay ejemplitos. Quiero ver nada más la imagen. Esta es de una enzima. Vamos a conocer a detalle, vamos a conocer a las enzimas en el siguiente tema. Ahí las vamos a conocer. Quiero ver la imagen de la proteína globular. Aquí sí tengo, a ver, éxito nada más les voy a mostrar, ¿ya? ¿Dónde está la proteína globular? Éxita. Mire, globular y fibrosa. Ahí está la globular. Son varias cadenas de aminoácidos que se empiezan a adoptar esa forma. Ya vamos a ver la estructura. Ya, estructura vamos a ver. Ahorita hemos visto la clasificación y de ahí vamos a entrar a la estructura de las proteínas en la siguiente clase. Entonces, miren, aquí está el ejemplo que les mostraba de las globulares y aquí están las que son las fibrosas, donde estaba, por ejemplo, el colágeno, está la actina, está un ejemplito. ¿Ya? Hasta ahí vamos a quedar. Hasta ahí llegamos hoy. Nos quedamos entonces para la siguiente clase. Vamos a ver la estructura de las proteínas. Y ahí vamos a hablar que están formados por aminoácidos, cuáles son los aminoácidos, cuáles son esos aminoácidos que se llaman esenciales, por qué se llaman esenciales. Eso vamos a avanzar a la siguiente clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está bien hasta ahí? Está bien, ¿no? Vamos a ir estudiando entonces ya, chicos, ya tienen fecha para la evaluación. Vayan estudiando, dudas que tengan las hacen en la siguiente clase, pueden preguntar. De repente, si tienen alguna pregunta o alguna duda, o que yo repita algo, me dicen a mí en la siguiente clase. De manera que ya estén preparados para el 10. ¿Ya? Ahí nos quedamos, que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.